Esta tarde llueve en Puerto Rico. De camino al programa fue inevitable recordar la canción de Joan Manuel Serrat. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve. Sobre los chopos. Esta tarde maravillosa y lluviosa nos acompañan la escritora, cuentista, narradora Raquel Otegui Ribón. Buenas tardes. Y nos acompaña la escritora Mara Daisy Cruz López, a quien invité para que me acompañara a entrevistar a Raquel, porque conozco de los lazos afectivos y amorosos y cálidos que las unen, porque han corrido algunos espacios literarios juntas, han vivido la experiencia de estar juntas en procesos de escritura. Mara, gracias por aceptar, bienvenida a Deleta. Gracias a ti por invitarme, de verdad que para mí es un honor estar en tu programa. Gracias. Este programa es de ustedes, de las escritoras y escritores de este país. Vamos a comenzar hablando con Raquel. Sí. Raquel, buenas tardes a todos. Te vamos a permitir que en este segmento nos hables de tu procedencia. Pues yo nací en La Habana, en Cuba, hace demasiados años. Viví allá hasta los 16 años en que pues los problemas políticos de mi país nos hicieron salir. Salí, gracias a Dios, con mi papá y mi mamá y mis 5 hermanos, cosa que mucha gente no pudo hacer. Mi infancia fue una muy feliz, que es la que yo narro en el libro, porque vivíamos en una casa a la orilla del mar, con mucho terreno, con muchos animales, con muchos niños, con muchos libros, porque en mi casa siempre, de hecho, la sala de mi casa, la pared de la sala de mi casa que daba para mi cuarto, estaba llena de arriba a abajo de libros. Así que pues siempre estuve entre libros. Mi papá era contador, pero le gustaba mucho leer, siempre le gustó mucho leer. Y mi mamá estudió filosofía y letras, aunque nunca trabajó en Cuba, pero ambos eran muy buenos lectores y escribían también, así que como que... Entonces me eduqué en un colegio religioso, un colegio de monjas teresianas, que conmigo siempre fueron muy buenas, no tengo ninguna queja de ellas, que yo sé que hay muchas historias de horror por ahí de las monjas, pero las mías eran muy buenas. Y éramos un grupo pequeño, o sea que todas mis compañeras eran como mis hermanas, porque cuando nos graduamos éramos 20, o sea que, y estábamos todas juntas casi desde el principio. Yo particularmente empecé en segundo grado, porque hasta primer grado, o sea, aprendí a leer y a escribir en mi casa, con un profesor particular que me daba clase a mí y a 2 vecinitas más. Pero, pues nada, ahí me eduqué en el colegio con las monjas y terminé, gracias a Dios, me gradué de lo que es la secundaria de ustedes, que nosotros le decíamos bachillerato, justo antes de salir. O sea, me gradué y 2 meses después salí de Cuba. Uh-huh. Así que, ¿qué más te puedo contar? Tenía una familia extendida muy grande, o sea, mi papá tenía 5 hermanos y pues todos ellos vivían cerca de nosotros y todos ellos tenían hijos, así que una de mis primas era compañera mía de clase de toda la vida y la otra era más chiquita pero estaba también en el mismo colegio, y mis hermanos y mis primos fueron todos al mismo colegio también. Ellos estaban en el colegio de los jesuitas y siempre pues nos reuníamos mucho en casa. Ellos iban a mi casa a jugar, les gustaba mucho ir porque como teníamos espacio, teníamos el bote, teníamos un bote de remos, pero bueno, teníamos el mar. Y siempre nos reuníamos mucho. La familia de mami era más cortita, la mami nada más que tenía un hermano, pero mis abuelos iban mucho por casa también. Así que siempre estábamos en familia. Y la verdad que fue una vida suave, o sea, no éramos ricos, pero tampoco éramos pobres, éramos de clase media, nunca nos faltó nada.
nunca nos sobró nada tampoco, pero digo, nos sobró espacio y alegría y de esas cosas que no las compra el dinero. Así que puedo decir que mi infancia fue una infancia feliz. Yo a veces era medio tristona por aquello de que me sentía muchas veces sola porque era la única niña. Todos mis hermanos tengo una hermana, pero es 14 años más joven que yo, que es casi mi hija. Y mis vecinos con los que jugábamos siempre, que eran 3 muchachitos, eran todos varones también. Así que sí, a veces me sentía sola por no tener una hermana. Siempre quise tener una hermana, pero cuando llegó ya fue un poco tarde. Pero fuera de eso, pues, puedo decir que fue una infancia feliz. Raquel, recordando esas etapas de tu vida, que te criaste entre libros, ¿qué experiencia de tu niñez es la que tú sientes que te marcó, que tú ahora de adulta has querido plasmar en tus libros? Bueno, todo eso lo que te estoy diciendo, el hecho de vivir en una casa con mucho espacio, con el mar. Para mí el mar es muy importante, siempre lo ha sido. Yo viví 10 años en Nueva Orleans y te puedo decir que lo que más extrañé todo el tiempo que estuve allí fue el mar, porque allí no había mar y yo pues lo extrañaba mucho. Así que yo creo que eso fue de las cosas, porque como te digo, marcarme me marcó el salir de Cuba, definitivamente. Eso es una pena que no he logrado que se me quite con tantos años que hace que salí de allá. Pero fuera de eso, pues no, te digo, mi infancia fue feliz, no hay nada así como que el deseo de que tener una hermana. Yo me pasaba la vida escribiendo cartas a la cigüeña. O sea que desde ahí tú puedes decir que partiste de ese deseo de ser escritora. Sí, a lo mejor sí. Qué buen dato ese, ¿verdad? Para trabajarlo en una historia de ficción. Qué buen dato. Cartas a la cigüeña. De modo que te crías entonces en medio de una familia numerosa, bulliciosa, porque decir trópico, decir Cuba, mar, es decir bullicio, algarabía. Bueno, fíjate, mis padres eran bastante serios, ambos, no eran muy bulliciosos, pero el resto de la familia sí era más alegre. Y nos has dicho, Raquel, que te criaste y que las monjas tuvieron que ver mucho con tu formación académica. Sí. La influencia de esa formación religiosa eventualmente se refleja en tu trabajo literario, aunque de ese trabajo vamos a ver más adelante, pero... Bueno, en este sí, porque yo hablo ahí de las monjas, pero definitivamente en mi vida, sí, yo creo que sí, que la religión ha tenido una parte importante que ver en mi vida, a veces para bien, a veces no tan bien, pero definitivamente sí, en eso sí me marcó y me hizo lo que soy, yo creo. Raquel, ¿y esos padres lograron ver tus escritos desde niña? Ellos pudieron sentir que sembraron esa semilla en ti. Pues fíjate, papá murió antes de que yo hubiera intentado escribir nada así. Yo escribía mucho en el colegio porque lo hacíamos todas, nos obligaban a escribir. Nosotros nos mandaban a hacer composiciones desde chiquititos, de que tienes que hablarnos de tu perro, de tu casa, de tu familia, de lo que sea. Y siempre a fin de curso pues entregábamos a nuestros papás un librito con cosas que habíamos escrito en el año, pero no era yo nada más, era todo el mundo. Así que, pero yo así como empezar a escribir escribir, tal vez se lo debo a mi mamá, porque la primera vez que yo me fui de casa, que yo tendría como 11 años, 12, que fui a un viaje con mis abuelos, yo sola, ¿verdad? O sea, me iba sin papi y mami. Mami me dio un diario para que yo escribiera. Y desde entonces pues me juqué, como diríamos aquí en buen castellano, con el diario, y siempre, hasta cuando nacieron mis hijos, yo estuve siempre escribiendo diario. Después pues el tiempo se me acabó. A mí me resulta siempre una escena muy romántica cuando un escritor o escritora me habla de su niñez y la asocia con los libros. En las biografías de Borges, en todas sus biografías se hace énfasis en esa casa llena de libros, así en paredes repletas desde el piso hasta el techo, y en las que Borges se sumergía, en esa gran biblioteca Borges se sumergía de niño, y en esas bibliotecas construía un mundo extraordinario, un mundo mágico.
eso pienso yo que genera una relación con el libro como objeto bien particular, en términos del olor de un libro. Mientras más viejo es el libro, el olor de esas páginas. ¿Tú tienes esas memorias, Raquel? Sí, claro, el olor de los libros y el apego a los libros. A mí me cuesta un trabajo horrible botar hasta los libros de texto de mis hijos. El botar un libro para mí es casi un pecado. Sí, como que... Y la computadora es maravillosa, pero no hay nada como leer un libro en la mano. Yo tengo un Kindle y todo, pero no es igual. No es igual. Y como tú dices, el olor y el sentirlo es maravilloso, sí. Así que... En una ocasión escuché a alguien decir que un libro era un objeto tan erótico. Pues, quién sabe. Dependiendo en qué momento tengas el libro y de qué se trata el libro. Sí. Pero a mí me parece el libro un objeto de una belleza. Pero una cosa muy acariciable, por lo menos. Sí. Lo es. Sí. Yo le he contado a mis estudiantes en los talleres de creación literaria que hay libros que uno se los untaría por el cuerpo. Sí. La primera vez que yo tuve un ejemplar de la revista Letras Nuevas que dirigía Mara Daisy, yo encontré aquella revista tan hermosa, tan bien hecha, tan bien construida, tan bien pensada, que yo besé aquella revista. Yo la besé, yo la olí, yo dije, pero qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Sí. Ese vínculo con el objeto, con el libro, con la revista. Y cuando se lee un buen libro, esa relación, a pesar de que tú lo termines y lo sigues viendo por años y años ahí en ese estante, te crea una conexión, porque de vez en cuando uno lo vuelve y lo saca y lo relee, y si ha marcado algunas líneas, pues vuelves y las lees, y entonces pues puede ser que en algunos casos, a mí me ha pasado que la primera vez que lo leí me creó una sensación, y la segunda vez, después que pasan muchos años, ya es otra cosa, porque uno pues ha madurado y a veces no es lo mismo, pero en ese sentido pues el libro es como tú dices, uno no se puede desprender de él, y tenerlo ahí es como sentirse que esa historia que está en esa tablilla me pertenece a mí también. Sí. Muy bien. Sí, uno se apega. Tenemos que irnos a una pausa, mis queridos amigos y amigas de su programa de letras. En el próximo segmento vamos a conversar con Raquel sobre sus inicios formales en la literatura. No se vaya, que regresamos en breve. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos, amigos, y estamos aquí conversando, riendo y disfrutando el junte de esta tarde junto a nuestra directora de programación, Iris Landrau, que está concentrada en los controles. Hola, Iris. Dijimos en el segmento anterior que vamos a hablar con Raquel sobre sus inicios formales en la literatura. ¿De dónde te surge a ti la idea de escribir cuentos, Raquel? Pues fíjate, no es muy literaria que digamos. Yo me acababa de divorciar y tenía dos amigas que también se acababan de divorciar. Estábamos todas bastante peladas y una de ellas leyó un anuncio en el periódico de que en la Carnegie iban a dar unos talleres de cuentos y que eran gratis. Así que como que todo lo que era gratis nosotros íbamos, pues decidimos ir para allá.
Resultó que eran unos talleres que daba Silvia Dómenech. Empezamos las tres y otro grupo de gente, y ellas dos se rajaron y yo seguí. Yo nunca pensé que yo pudiera escribir cuentos cortos, porque yo escribí muchas cartas desde que salí de Cuba. Yo escribía, o sea, era lo que yo más hacía, aparte de estudiar o trabajar cuando trabajaba, era escribir cartas a todas mis amigas, a todas mis tías, a mis abuelas, a todo el mundo. Y yo siempre tuve la tendencia a escribir largo. O sea, yo llenaba 3, 4 páginas cada vez que le escribía una carta a alguien. Y yo decía, yo nunca voy a poder escribir un cuento corto. Pero nada, yo me fui allí al taller y Silvia dice que la primera vez que yo terminé un cuento, que se lo entregué a ella, le dije, mira lo que usted me hizo hacer. Y desde casi allí, como un castigo. Sí. Y pues desde allí seguí cogiendo muchos talleres con Silvia durante muchos años. Allí fue que conocí a Rosa Margarita y bueno, y a Ivette también. Y entonces, después de que Silvia dejó de dar los talleres, primero estábamos en la Carnegie y después nos mudamos a Castle Book, cuando estaba Castle Book en San Patricio. Después por un tiempito lo estuvimos dando en la oficina de una de las muchachas que escribía. Y después ella empezó a estudiar otra cosa y dejó de dar los talleres, y entonces pues empecé en Sagrado con un curso que dio Mara, que también era gratis. Y que estuvo muy bueno, que fue un año completo, ¿verdad, Mara? Sí, un año. Que nos reuníamos una vez al mes. Que Ruby fue parte de... Ruby fue, bueno, y después que conocí a Ruby también, sí. Cierto, sí. Y conocí a Emilio. Y fue un taller muy bueno, porque tuvimos muchos excelentes profesores. A Wilda también fue profesora nuestra. Y teníamos un grupito muy bueno y escribíamos, nos mandábamos los cuentos por internet y después se discutían en la clase. Y estuvo fabuloso, la verdad que aprendimos mucho. Y después pues he seguido cogiendo talleres en Sagrado. Ya me debían dar un título de todos los talleres que he cogido en Sagrado. Así que y he cogido también, aparte de Sagrado, pues he cogido talleres, cogí un tiempito en Casa Concha con Mariana Benítez, cogimos con Aguilda también en Casa Concha. Así que nada, y nos reunimos nosotras mismas también a escribir todos los jueves. Tengo un grupito que se reúne en casa todos los jueves. El grupito del... Raquel, ¿a cuántos grupos literarios tú perteneces? Porque yo he visto que tú has publicado con Los Cinco, con Maraña, que te reúnes con un grupo, con otro. ¿A cuántos grupos? Se ve la sed que tiene. Bueno, con grupo, los que se reúnen en mi casa los jueves es el mismo grupo de Los Cinco, de ahí fue que salió el libro. Y Maraña, ya no estoy en Maraña, pero participé en el libro de Maraña, o sea, Maraña no es el grupo es Tejedora, ya no estoy formando parte del grupo de Tejedora porque era demasiado, por muchas razones, pero bueno, sí formé parte de ese grupo y de Los Cinco, fuera de eso, pues del grupo de Sagrado. ¿Qué es eso del grupo de Los Cinco? Para explicarle un poco a la audiencia. Okay, pues, ¿qué es escribir con los cinco? ¿Con los 5 dedos? No, somos cinco amigos que de hecho nos conocimos todos en el taller de Mara. Digo, algunos nos conocíamos antes. En el taller del Instituto de Formación Literaria. Okay. En el Instituto de Formación Literaria. ¿Que dirige Mara? Que dirigió Mara. Pues allí nos conocimos y cuando salimos de allí, pues decidimos que nos íbamos a reunir con la idea ya de publicar. Porque pensamos, éramos los que éramos como que más afines. Y entonces pues empezamos a reunir en casa. Son 4 mujeres y un hombre. El único varón del grupo, él es el más joven además, porque las otras todas son más o menos de mi edad. Yo creo que yo soy la mayor, pero estamos todas ahí más o menos. Pero Juan es un muchacho de 50 años. Un niño. Es un niño. Así que allí nos reunimos, tomamos una sopita, todos los jueves nos reunimos allí, tomamos una sopita y escribimos cuentos y nos los criticamos, los editamos, los leemos y así fue que salió el libro de No Somos de Papel. Así que eso es lo que es Los Cinco. Qué interesante. ¿Cuáles son los retos que plantea publicar con un grupo diverso? Bueno, imagínate el mismo. Porque la sopita está maravilloso, y reunirse y ser amigos, pero publicar es un proceso, ¿verdad? Sí, es un proceso y no siempre es fácil.
claro, ninguna reunión de gente es fácil, ni el matrimonio, ni siquiera, ni los hermanos, porque somos todos tan diferentes. Pero en el caso de los 5 nos fue bastante fácil, porque como nos habíamos conocido tanto, pues ya, pero así todo tuvimos nuestras dificultades, sobre todo con una de ellas que es más cabezona que las demás y nos costaba más trabajo hacerla entender, pero en realidad no tuvimos tantos problemas. Claro, tuvimos la ayuda, Emilio nos ayudó, él fue el que hizo el escogido de los cuentos y Awilda fue la que nos los editó, o sea que siempre buscamos ayuda de otras personas, pero nosotros en realidad no. O sea, nosotros hicimos primero nuestro primer escogido, o sea, nosotros nos leímos nuestros cuentos, nos dijimos, este nos gusta, este no nos gusta, este va, este no va. Y entonces desde ese, pues entonces fue que los otros escogieron los que pensaron que eran los mejores. Yo quiero señalar que 2 de los cuentos que están publicados en esta antología, No Somos de Papel, fueron ganadores del certamen del cuento corto oral. Sí, fue así. ¿Uno de ellos fue de Raquel? Sí. Los 2, ella tiene 2, ella ganó. Bueno, pero yo gané el otro fue simplemente que se leyó en los 30 y hay uno de Rosa Margarita que también se leyó. Exacto, Así que son 3. Ganaste con Noé. Gané con Noé, Sí. Con Noé gané el primer premio, los otros fueron. Es un cuento muy breve, ¿lo podrías leer para nosotros, por favor? Sí, cómo no. Tan breve que se me pierde. Noé. Caminaba por mi calle con su ropa desleída por el sol y en sus manos una cajita de madera amarrada con una soga gruesa y despeinada. Un día, venciendo el miedo que sus ojos desenfocados me producían, le pregunté, ¿qué guardas ahí? Miró en todas direcciones para asegurarse de que nadie nos espiaba. Entonces dobló su gastado cuerpo hasta mi altura y me susurró al oído, aquí guardo la lluvia para evitar que se escape otra vez. Hermosa. Sí, qué gran cuento y qué gran metáfora. ¿Qué piensas tú, Raquel, que es un microcuento? Cuando te enfrentas a ese, yo le llamo subgénero, cuando tú te enfrentas a ese subgénero o a ese formato tan ambicioso porque te debe ser muy corto, ¿qué piensas tú que es un microcuento? Bueno, pues es primero algo que hay que decir con muy pocas palabras, entonces pues hay que escoger muy bien las palabras, el título ya es parte del cuento, o sea, que tiene que explicar ya y ayuda mucho cuando tiene alguna referencia, ¿verdad? Cuando, como en el caso mío que está en referencia a un personaje de la Biblia, porque entonces puedes decir menos cosas y la gente sabe de lo que tú estás hablando. Así que yo creo que eso es pero no es fácil porque es difícil decir, yo tengo tendencia a escribir corto, pero de todas maneras escribir tan corto y poder decir algo que tenga significado lleva tiempo, lleva trabajo. Raquel, en estos años tú te has convertido en una escritora que ya has publicado en varias antologías, tienes un libro de memoria. ¿Qué opina tu familia sobre esa pasión por las letras? Bueno, pues no sé qué opinen mucho. Mi mamá cuando estaba más clara, pues sí, lo disfrutaba mucho y de hecho ella ha ido a todas las presentaciones, que ella ya no sale a ningún lado, pero ya se le olvida. Tengo una nuera que está estudiando, que estudió la maestría en Sagrado, porque yo en parte porque yo la animé a que escribiera, porque leía cosas que ella escribía y me pareció que tenía potencial. Pero pues el resto de mi familia han leído todos los cuentos, todos los libros. Yo cuando publiqué este cuento de memoria, primero lo escribí pensando nada más que en mis hijos, en mis hermanos. Pero pues a mis sobrinos me empezaron a pedirme que eso es lo que ellos querían también y después lo publiqué y ya fue una cosa más pública, pero o sea que a ellos les gusta leer lo que yo escribo. Hasta mis nietos se han leído. Yo creo que mis nietos a lo mejor es lo que más lo disfrutan, porque, digo, todavía no, pero yo he escrito muchos cuentos también sobre mis hijos, ¿no? Y entonces ellos a cada rato me dicen, abuela, ¿y es verdad eso que tú decías en el cuento? Papi, digo, sí, eso es verdad. Así que, pero nada, salvo eso, pues ellos me siguen, van a las presentaciones y eso, pero... ¿Y sientes que la literatura ha cambiado tu vida en qué aspecto? Bueno, pues me ha dado ¿cómo decirlo? Una ocupación, ¿no? Una pasión, algo
que de verdad me interesa en un momento en que pues me había divorciado y mis hijos ya estaban grandes, que uno como que se siente un poco un vacío, ¿verdad? De tener una casa. Yo tengo 4 hijos y pues en mi casa siempre hubo mucha gente y en mi infancia pues también, y de repente pues me quedé sola. O sea, yo me divorcié justo cuando mi hijo más chiquito se fue para la universidad. O sea que fue, de repente me quedé sin nada, ¿no? Y pues la literatura pues vino a llenar tal vez ese espacio que había quedado vacío en mi vida. La literatura salva en muchas instancias. Nos enfoca, nos articula el pensamiento y también nos permite crear y ser parte de unos mundos insospechados. En esa medida, ¿qué magia tú le encuentras a escribir? Cuando estás en el proceso creador, ¿qué ocurre en ti? Pues uno se envuelve de tal manera que se te olvida la hora. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y a veces me dan las 11:30 y las 12 en la computadora, porque yo ahora escribo ya en la computadora. Así que uno como que se aísla y se envuelve en ese otro mundo de la literatura. Y aparte de eso, como tú dices, es sanadora. Uno se sanan muchas heridas y no sé. Yo, por ejemplo, cuando mi papá murió, yo estuve mucho tiempo escribiéndole cartas a papi. Y eso como que me ayudó, yo creo, en el proceso ¿verdad? Del duelo. ¿Guardaste esas cartas? Sí, las tengo, sí. Así que... ¿Y el plan es que algún momento sean parte del cuerpo de un texto publicado? No sé, no había pensado en eso. No son tampoco tantas como para hacer un libro completo. Pero no sé, yo a veces soy un poco como que, no sé si eso es algo... Muy íntimo. Sí. Se las he dado a leer a mis hijos y eso, pero... Vamos a una próxima pausa. En el tercer segmento vamos a hablar con Raquel sobre el proceso de escribir memorias. A ese proceso que le han llamado en tantos lugares el proceso de abrir una puerta. ¿Qué hay detrás de la puerta? A veces es un gran misterio. Regresamos en breve. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, una flecha desgarrando, cuerpo en pleno adiós. Raquel, tú primero comienzas como cuentista. Sí. Por lo general, uno pasa del cuento a la novela y tú has decidido publicar tus memorias. ¿Has sentido una urgencia de publicarlas? ¿Por qué te decidiste por la memoria y no por una novela? Bueno, porque escribí la memoria, como te dije, yo la escribí. Cuando yo era pequeña, papi siempre se sentaba y nos contaba cosas de la familia. O sea, yo sé datos de mi familia de España, porque mi familia viene originalmente de España, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de los primos de papi, porque papi nos las contaba. Hoy en día no hay tiempo para contar, porque la televisión, los aparatos electrónicos, el trabajo. Y entonces eso fue lo que me motivó a escribir las memorias, con la idea de que mis hijos y mis nietos supieran la historia de su familia o de mi familia. ¿Por qué la publiqué? Pues te voy a decir, es una cosa
Yo la escribí, no esta misma, pero vamos, más o menos lo mismo, básicamente sin que nadie la editara ni nada, y la mandé a un sitio de estos de internet y la publiqué. Y hice un libro para cada uno de mis hijos y de mis hermanos y se los regalé. Un día yo estaba hablando con Carmen Dolores y nos pusimos a hablar de las publicaciones de los libros y dije, pues fíjate, yo publiqué uno en internet y fue bastante fácil y qué sé yo. Y me dijo ella, déjame verlo. Pues se lo dejé ver. Y ella me dijo, ¿me lo puedo llevar? Y yo le voy a decir, imagínate tú, claro. Y entonces ella lo leyó y me dijo, pues le hace falta un poco de edición, pero si tú lo editas, lo puedes publicar, lo debes publicar. Así que eso fue lo que me animó a publicarlo, porque mi intención cuando lo escribí la primera vez no era publicarlo. Pero pues ella me animó y ahí está. Háblame, antes de que hablemos de la portada del libro, háblame un poco, Raquel, del proceso de recordar, porque es que escribir memorias debe ser un proceso distinto, evidentemente, al de escribir novelas. No porque en la memoria no se cuele algo de ficción, yo pienso que siempre se cuela algo de ficción, pero es trabajar con tu historia, con los sentimientos, con las querencias, ¿verdad? Puede ser doloroso. Claro, algunas buenas y otras muy dolorosas, como mucho, dice Mara. Llorabas mucho, cuéntanos de eso. Sí, lloro todavía de tonta, leyendo lo que ya lo he leído 15 veces y lloro todavía. Pues mira, para mí es fácil recordar, en primera porque ya no la tengo, pero yo tenía muy buena memoria. Y como te dije, yo escribía diario, que eso pues ayuda mucho. Y también en mi casa somos fanáticos de la fotografía, que es también una muy buena manera de recordar, como que sabes que el libro tiene muchas fotos. Mi papá pues, toda la vida hizo álbumes de fotografía que tuvimos la dicha inmensa de poder sacar de Cuba, no nosotros, porque nosotros salimos sin nada, pero uno de los hermanos, un hermano de papi se quedó en Cuba bastante más tiempo que nosotros, y él tuvo la paciencia de sacar todos los negativos de las fotos, porque no se los dejaban mandar si no les sacaba los negativos, y papi ponía los negativos atrás de la foto, y mandarnos todos los álbumes de fotografía, que eran por lo menos uno por año de lo que papi y mami llevaban casados en aquel entonces. Ellos se casaron en el año 40 y salimos en el 60, así que eran, ¿qué? 50, no, 20 años. 20 años de álbumes, así que eran por lo menos 20 o 25 álbumes, si no más. Y me mandó también había álbumes, por ejemplo, mi álbum de graduación me lo mandó, los álbumes de la primera comunión, ese tipo, o sea que él nos mandó todo eso es un montón de recuerdos en esa foto. Sí. Así que eso pues me ayudó mucho a la memoria. ¿Cuánto tiempo te tomó recopilar la información, escribir el manuscrito? Yo creo que como un año. Había algunas cosas que yo ya había, hay algunas partes del libro que originalmente fueron cuentos que yo escribí cuando empecé a escribir, porque Silvia nos decía, pues usen la memoria para escribir, qué sé yo, y algunos de ellos pues fueron cuentos que después pues los integré aquí al libro de memoria. Pero me llevó como un año más o menos. Y estábamos diciendo que es doloroso y que en una sola palabra, ¿tú dirías que el proceso fue doloroso, alegre? ¿Cómo tú describes? Bueno, las dos cosas, depende del... En realidad no hay nada doloroso en el... Pero ¿cuál es el sentimiento que más persiste cuando tú recuerdas ese Bueno, la nostalgia, o sea, el problema es que no es lo mismo tal vez escribir una memoria para ti, que no has tenido que dejar tu país, que para mí, porque no es... Nada de lo que yo escribí ahí es triste, porque son memorias buenas. Lo que es triste es la nostalgia, el problema de que, pues, uno siempre añora algo. Yo he podido ver ese tema a través de otros cuentos tuyos. Se nota ese deseo de recordar esas vivencias, capturarlas, plasmarlas en tus cuentos. Se notan. Sí, pues, ya te digo, esa es la parte dolorosa. Y nada. ¿Has tenido la oportunidad de volver a Cuba? Volví en el año 94. Sí, volví a ver una tía mía que se había quedado allá. La pude ver porque después murió. Pero no he regresado. Para nosotros, los gusanos, como nos decían, los que salimos antes del año 70, creo que es la gente que sale ahora de Cuba regresa a Cuba sin problema ninguno. Y ustedes pueden ir más o menos. Pero los cubanos que salimos al principio,
tenemos muchos problemas para regresar. Se puede, pero es un proceso costoso y mucho papeleo y mucha cosa. Pero fui en el año 94, y estuve en mi colegio, estuve en mi casa. Las personas que viven en mi casa, el señor era el piloto del helicóptero de Fidel, fueron a los que le dieron mi casa. Y mi hermano y mi sobrino habían ido antes ya, o sea que ya los conocían. Y pues nosotros llegamos allí, fueron muy amables, entraron, yo estuve en mi cuarto, estuvimos por toda la casa. De hecho, yo me llevé, la portada que íbamos a hablar, y yo me llevé mi libro de español, mi libro de español de quinto año de bachillerato, que estaba tirado ahí, donde yo lo había dejado, ahí estaba. ¿De verdad? Sí. Y yo, pero dije, ¿me lo puedo llevar? Y me dijo, sí, llévate, y me lo traje. ¿Después de cuántos años regresaste? Bueno, pues yo me fui en el 60 y regresé en el 94. Y estaba todo... Todos los mismos muebles que nosotros dejábamos, los cuadros estaban allí. Impresionante ese dato. Lo único es que habían hecho más construcción, o sea, porque eran, tú sabes, de las casas allí no es fácil. Entonces, cuando yo fui, habían hecho una casa en donde estaba, mi abuelo tenía un yatecito en un terreno al lado de mi casa y él había hecho ahí un garaje para el bote, pues habían hecho una casa ahí para una de las hijas de ella. Y uno de mis hijos fue hace relativamente poco y han hecho como 3 construcciones más en el terreno de la casa. Pero la casa básicamente estaba igual. Todo estaba ahí como lo habíamos dejado. Me ibas a hablar de la portada del Paraíso de la Memoria. Es una portada bellísima, como podrán apreciar algunos, si lo ven en pantalla grande. Hay un árbol que revienta en rojo en esa portada. Háblanos un poco de eso, Raquel. Pues mira, cuando yo fui a Cuba, te digo que me llevé mi libro, que estaba tirado así en una estantería, y tirado también así arriba de una estantería de libros, había un cuadrito. Y yo cuando lo vi, le dije, ¿me puedo llevar esto? Y me dijo, sí, llévatelo. Ese es un cuadrito que pintó, mi mamá pintaba, mi casa estaba siempre llena de pintores, mi mamá, ya no pinta, pero pintó mucho. Pero este era un vecino de los Jimaguas, que eran unos amigos de nosotros que vivían como a 3 casas de nosotros. Tenían un tío que un día hizo un cuadro de mi casa con los framboyanes, mi casa tenía 2 framboyanes inmensos al frente, y se lo regaló a mis padres. Pero como en casa había tantos cuadros, en realidad nunca ni lo enmarcaron, lo tiraron allí y fue poco antes de irnos y ahí se quedó. Y cuando yo fui allí preguntaron yo pregunté que si me lo podía llevar, me dijeron que sí. Me lo traje y entonces mi hijo me lo enmarcó mi hijo que fue conmigo me lo marcó y me lo regaló y mi casa está enganchado, y cuando hice esto pues lo escaneé. Qué bien. y eso fue lo que usé de portada. Qué cosa tan maravillosa. ¿Y ese dato se revela en el libro? No, fíjate que eso no se me ocurrió poner. Eso es primicia en de letras. Sí. Se puede decir que toda la producción de ese libro es tuya, porque hasta la portada, sí, todo. Yo lo hice todo, sí. Y lo hiciste a través de internet. A través de internet, pero se imprimió aquí en Puerto Rico, en Biblioservices. Todavía a mí me parece un dato increíble que tu libro estuviera, que tu cuaderno, ¿no? Sí. Y que la pintura estuviese también después de tantos años. Sí, estaba esperando por ella. Exacto, como si estuviese aguardando el momento. Esperando por ella. Es impresionante. ¿Qué emoción te recorrió el cuerpo el día que pisaste tierra cubana otra vez? Ay, mira. Nada más que yo fui con mi mamá, con mi segundo hijo y con 2 sobrinos que son mexicanos, porque mi hermano mayor se casó con una mexicana. Y nada más que el avión se acercó al aeropuerto Rancho Boyero, yo empecé a llorar porque soy una llorona, pero no me dejaron ni llorar en paz porque enseguida me empezaron a hacer un relajo mis hijos y mis sobrinos, así que me tuve que tragar mis lágrimas, pero fue una mezcla de alegría y de tristeza bien grande, bien grande. Alejarse de la patria a todo el mundo le crea ese sentimiento de nostalgia, pero yo he estado en Cuba, estuve ahora en febrero y es hermoso, es una ciudad, los pueblos, La Habana es una ciudad hermosa, la arquitectura, la gente, y yo me imagino el dolor que tú debes sentir, el tener que apartarte de todo, de toda la gente, todos los recuerdos de tu niñez que dejas atrás, familiares.
Sí, no es la ciudad, digo, la ciudad pues es una gran cosa, pero yo vivía bien lejos de La Habana, yo no iba mucho a La Habana porque mi colegio no estaba allí, yo vivía en Santa Fe, que quedaba bastante lejos de La Habana. O sea que la ciudad, pues sí, uno se siente orgulloso de que pero no es en realidad lo que a mí era el dejar toda mi vida. O sea, yo estaba lista para empezar en la universidad. Como te digo, me eduqué en un colegio en que éramos un grupito pequeño y todas habíamos estado juntas toda la vida, habíamos pensado seguir juntas en la universidad y casarnos, tú sabes, con los que tenían novio, de estar en las bodas unas de las otras, ver a nuestros hijos, que nuestros hijos jugaran juntos, todas esas cosas que no. Y a mí me da mucha tristeza, o no tristeza, tengo una envidia buena tal vez cuando yo estoy con una amiga y pasa por ahí y dice, mira, esa es la escuela donde yo fui, o mira, en ese hospital fue que nació mi hijo. Yo no puedo decir eso. Y esas son las cosas que a mí me afectan, vamos a decir así. No es la ciudad, a mí ya la ciudad, La Habana está mejor, pero cuando yo estuve allí estaba destruida. Sí, todavía se veía, ¿verdad?, lo buena que fue, y gracias a Dios que ahora la están tú sabes, reconstruyendo, sí, gracias a Dios. Así que, pero ya te digo, eso es lo más triste, es eso, el dejar todo lo que uno ha querido, y la familia, porque cada uno salió para un lado diferente. Hay gente de la que hace poquito, yo no sé si uno de los muchachos que yo menciono aquí en uno de mis vecinos, que vivía en la casa de al lado de nosotros, y le había perdido la pista porque ese se quedó en Cuba y nunca más volví a saber de él. Y hace poquito me dio por ponerlo en Facebook el nombre de él, y me tiró para LinkedIn y qué sé yo, y ahí lo encontré. Y le escribí, nos escribimos, y por lo menos pues me mandamos fotos de su familia, yo de la mía. ¿Ese es el que está en tu cuento? No. Pero tú sabes que pues siempre es una alegría volver a encontrarse con ellos. Y cuando yo fui a presentarlo a Miami, no sé si tenemos tiempo todavía para hacerte el cuento. Lo vamos a hacer en el próximo momento. ¿Te encontraste con él en Miami? No, en Miami me encontré con otros. Con otros amigos de la infancia. Muy bien. Sí. Amigos, nos vamos ya al último segmento de esta nuestra edición número 61, ¿verdad? Maravilloso, ya tenemos 61 programas. Qué bueno. Y este es nuestro último segmento con la escritora, la narradora Raquel Otegui Ribón. En el último segmento vamos a escuchar algunos fragmentos de sus memorias, El Paraíso de la Memoria. Regresamos en breve. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Amigos y amigas, regresamos a el último segmento de nuestro programa de letras. Recuerde que se pueden poner en contacto con nosotros a través de www.bonitasradio.net. Y en este último segmento le hemos pedido a Raquel Otegui Ribón que nos lea un fragmento de sus memorias, El Paraíso de la Memoria. Bueno, voy a leer un capítulo que se llama Home Run. Mi casa, al lado de mi casa había un terreno vacío que era de mi abuelo y ese era nuestro campo de pelota. Teníamos todas las bases y todo. Yo jugaba shortstop generalmente cuando me dejaban jugar, porque yo era niña y a veces no me dejaban jugar. Ajá. Así que, y entonces ellos hacían torneos entre La Habana y El Vedado, entre Santa Fe y El Vedado. El Vedado era otro
barrio de La Habana donde vivían mis primos, y entonces ellos traían a sus amigos y mis hermanos tenían sus amigos de donde nosotros vivíamos y hacían ¿Con público y todo? Los torneos. No, nada más que los que jugábamos y los vecinos. Pero bueno, se llama Home Run. Muchas veces de pequeña pensé que preferiría ser varón como mis hermanos. Si fuera niño, no me harían ponerme vestidos y recogerme el pelo en una cola de caballo amarrada con una cinta, cuando venían los amigos del colegio de mis hermanos a jugar pelota con ellos y mis vecinos. Además, tenía que llevarles limonada y pedacitos de caña. Aquel día, mientras me desenredaba el pelo y veía todas las estrellas zafando los nudos hechos por el viento, pensaba, ¿por qué no se pueden comer la caña simplemente pelándola y mordiendo el tallo? Así la comemos siempre que vamos al cañaveral enfrente a robárnosla. Bueno, en realidad no la robamos, pues Ambrosio, el guajiro que cuida la finca, es nuestro amigo y nos deja. Pero nos gusta más cogerla sin que él nos vea. Es ridículo tener que picar la caña en trocitos pequeños y finitos. Según mami, así se come más fácil y no se embarra uno tanto. Si embarrarse es lo rico. Cuando uno muerde el tallo gordo de la caña y el jugo te resbala por la boca y la garganta. Las personas mayores son tan finas que no saben lo que se pierden. Hoy tienen suficiente gente para un juego de Santa Fe contra el Vedado y no me necesitan. Aunque apuesto que yo cubro mejor la segunda base que cualquiera de ellos, especialmente ese Alfredo, que se cree la gran cosa. Bateando también soy de las mejores. Bueno, tal vez no tanto como mi hermano mayor, pero seguro mejor que mi otro hermano, y tan buena como mis vecinos. Ya verán la próxima vez que quieran jugar un 3-3 conmigo, me van a tener que rogar. Los niños siempre tienen todas las ventajas. Ellos no tienen que desenredarse el pelo. Si tuviera el pelo corto como ellos, no tendría este problema. Y exprimir limones es bien pesado, pues si te descuidas te cae el jugo en los ojos y te arde. Además tengo que tener cuidado y lavarme bien las manos antes de salir al sol, pues si no, se me llenan de unas manchas carmelitas que hacen que parezca un dálmate. A mi hermano no se le manchan, aunque ahora que lo pienso, no creo que nunca le haya tocado preparar una limonada. Eso es cosa de niñas. Los oí alborotando en el terreno de al lado, listos para empezar el partido, y ni me habían avisado. Pero por la mañana bien que me habían buscado para que los ayudara con la guataca a marcar las bases. Cuando iban por el 7º inning, mami me regañó porque aún no había preparado la limonada y el maldito moño no me quería quedar derecho. Parecía por los gritos que alguien había entrado en una carrera. Ojalá sea el Vedado y mis hermanos pierdan, pensé con rabia. Cuando tuve la limonada lista, fría y dulce, los pedacitos de caña picaditos y estaba vestida como toda una señorita, crucé la puerta en el muro que daba hacia el terreno donde jugábamos pelota, para llevarles todo a los jugadores. Me acerqué al home. Alfredo estaba en el bate por el equipo de Santa Fe. Al sentirme llegar, se viró a verme y se distrajo, lo que le costó que le cantaran un strike. Se lo tiene merecido por no atender lo que está haciendo. En eso, le picharon otra vez la pelota y le dio duro. Me miró de nuevo, sonrió y corrió, mientras la bola seguía volando y volando por el aire. Mi hermano mayor, que estaba en segunda, corrió hasta home. El otro, que estaba en primera, también logró entrar una carrera. Y finalmente llegó corriendo Alfredo, adelantándose a la bola que los muchachos del Vedado trataban inútilmente de hacer llegar a home antes que el jugador. El juego terminó 3-1 a favor de Santa Fe. No les diría nada, pero en realidad me alegré de que ganaran. Todos estaban felicitándose cuando Alfredo se separó del grupo, se acercó a coger un vaso de limonada y me dijo: casi no te reconocí, te ves muy linda con ese vestido. Además me diste buena suerte, gracias. Y sin decir más me dio un beso en el cachete. Espero que mi cara por fuera no se haya puesto tan colorada como me sentía por dentro. Tal vez no sea tan malo haber nacido niña después de todo. Eso es un cuento. Sí. Uno puede saborear la caña a través de esa descripción. Sí. Y hay un tono tan logrado en tus memorias, Raquel, porque escribir desde la voz de un personaje, de una niña, no es tan sencillo como la gente puede pensar, ¿verdad? Hay que mantener un tono, un ritmo, una visión de mundo, cierto límite en el vocabulario dependiendo de la que tenga. Lo que pasa es que, según mis nietos, yo me creo que soy una niña de 10 años y yo le digo que es que yo tengo una niña de 10 años encerrada dentro del cuerpo viejo. Pero es muy muy logrado, el tono de esas memorias está muy muy logrado. Me ibas a contar algo sobre alguien con quien te encontraste. Bueno, porque yo fui a presentar el libro en Miami, como es un libro sobre Cuba y en Miami hay tantos cubanos, pues fui allá y pues avisé a la gente y le había mandado un email a unos jimaguas que estaban allí en el juego de pelota, que eran amigos de nosotros. ¿Jimagua? Jimagua gemelo. Jimagua son gemelos. Sí. Ajá. Pero no habían contestado ni nada.
claro, yo no los veía desde que eran niños. Y cuando yo estaba en la presentación, aparentemente él entró con su esposa, uno de ellos, pero yo no lo vi. Y entonces yo me pongo a hablar y a decir que yo me había criado entre 5 varones, que eran mis 3 hermanos y mis 2 hermanos y los 3 vecinos inmediatos. Y entonces uno levanta la mano por ahí y dice, eso no es verdad, tú te criaste entre más de 5 varones. Y era uno de ellos. ¡Oh, qué maravilla! Me dio mucha alegría verlo. ¡Qué maravilla! Así que... ¡Qué recuerdos! Y me imagino que después de la presentación conversaron un poco. Sí, muchacha, imagínate, sí. Después me llamaron por teléfono, hablé con el otro hermano que estaba en otro lado. Ellos me conectaron con una de las muchachitas que estudió conmigo en casa, así que sí, fue agradable. ¿Qué periodo cubren tus memorias? Desde que nací hasta que me monté en el avión para salir de Cuba, en agosto de 1960. O sea que del 60 al 2014, ese es un periodo de tiempo que aún no está en la literatura. No. ¿Y esperas eventualmente escribir? Estoy escribiendo, la tengo bastante escrito, pero es un poco más difícil porque tengo que bregar con mi ex marido y no es tan fácil. Sí, esas son otras puertas, otros baúles que uno tiene que empezar a abrir y remover recuerdos. Pero está en agenda. Y tengo una novela escrita ya que estoy esperando que se edite para publicarla, que es también otras memorias, pero no mías, de un compañero de trabajo que estuvo en la guerra de Irak y me contó de sus experiencias allí. Yo escribí Esa es una memoria novelada. Ajá. Wow, qué interesante. Así que bien, vamos a ver. Nos queda un minuto y se nos ha ido tan rápido, Raquel, ¿verdad, Mara? Que se ha ido muy rápido este tiempo. Háblame de tus próximos proyectos. Estás tomando un taller y estás escribiendo. Estoy tomando un taller con una profesora que se llama Rubén Camacho. Ajá. Y estoy tratando de escribir otra novela. Vamos a ver si sale. ¿Es taller de cuento o taller de novela? De novela. Taller de novela corta, sí. Taller de novela corta. Sí. Y nada, terminar las memorias y publicar esa novela que te digo que ya tengo escrita. Bien. Esas son las próximas. Y el libro se puede conseguir en Bookmark, en San Patricio y en KL en Américo Miranda y próximamente en La Tertulia, porque lo tenían y fui ayer y me dijeron que se habían terminado, así que tengo que volver. Me están haciendo indicaciones de que se nos fue el tiempo, lamentablemente. Les recomendamos que vean y lean El Paraíso de la Memoria de Raquel Otegui Ribón. Gracias, Raquel, por estar aquí. Gracias, Mara, por tu colaboración. Gracias, Mara, también. Y nos volveremos a ver la próxima semana. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.